visto allá? Bendito sea Dios. Hágame una señal. Bendigo a toda la audiencia, a los hermanos y las hermanas que a través de nuestro canal de YouTube están conectándose en este momento, siendo aquí las 8 de la noche, hora centro, 10 de la noche, hora del Caribe. Vamos a dar un aplauso a todos los hermanos, amigos que nos están oyendo y viendo a través de las redes sociales. Diga conmigo, el discípulo de Dios. Es una serie que hemos comenzado, el discípulo de Dios. Jesucristo dijo, id y hacer cristiano. No, id y hacer discípulo. Porque el discípulo tiende a crecer como su maestro y a discipular a otro. Solo el discípulo discipula a otro. Amén. La misión de la iglesia es ser discipulada y discipular a otro. Id y hacer discípulo. ¿Cuántos dicen aleluya? Diga conmigo, el discípulo de Dios. Solo alguien que se siente en la presencia de Dios puede aprender de Dios. Y solo alguien que aprende de Dios puede caminar en la dimensión que Dios quiere que camine. Hoy vamos a tratar Elías y Eliseo. Eliseo y ¿qué? Y Elías. Busque el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirá para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué dijo Dios? Ungirás a Eliseo como profeta para que tome tu lugar. Cuando Dios habló con Elías, lo hizo desde la cueva. Lo sacó fuera de la cueva y desde ese lugar Dios le habló desde el silbo apacible. Y le dijo, Elías, yo tengo unos planes contigo mayores. Te voy a arrebatar en cualquier momento. Pero antes de tomarte, quiero que unja a unas cuantas personas para que hagan mi trabajo en la tierra. A Jehú como rey, pero luego le dice, ungirá a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Elías acepta la misión de Dios y entiende la responsabilidad de ungir a Eliseo para que le dé continuidad al plan y al propósito de Dios. Dios no manda a ungir a Eliseo para que Eliseo emprenda sus propios planes y su propio propósito. Tenemos que entender que cuando somos enviados y ungidos por Dios, no es para hacer nuestra propia voluntad ni nuestros propios planes, sino para hacer los planes de aquel que nos ha dotado de dones y recursos para que podamos establecer su voluntad y su propósito como Él lo ha revelado. Dile a alguien, si te está durmiendo, gachetéate tú mismo. A su nombre. Y le dice, ungirá a Eliseo en lugar tuyo. Es impresionante ahí donde tú conoces el corazón de Elías. Elías no se siente intimidado porque otro va a tomar su lugar. Elías no se siente con envidia porque otro ahora será llamado el ungido, donde a él lo llamaban ungido. Elías entiende que esa es la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios es revelada, nuestros sentimientos tienen que echarse a un lado. Muchas personas y líderes no avanzan porque sus corazones están ligados sentimentalmente a líderes improductivos. Y cuando hay que moverlos, no lo mueven. Hay que entender que la voluntad de Dios tiene que imperar, tiene que posicionarse por encima de cualquier concepto, de cualquier sentimiento que haya en medio nuestro. Qué poderoso ver un Elías que Dios le dice, úngeme a alguien en tu lugar. Y él no se opone, él no discute, él no dice por qué y qué pasó. No, él dice gloria a Dios. Porque él entiende que haciendo la voluntad de Dios, a él le va a ir mejor. A su nombre. Por eso Juan el Bautista se parece mucho a Elías. Y la Biblia habla que vino en el espíritu del poder de Elías.
Oiga eso. Porque cuando Juan vio que su tiempo había terminado, él pudo decir: es necesario que yo mengüe para que él crezca. A su nombre. Cuando tú eres enviado a un propósito de Dios, no debes de envidiar el éxito del otro. Tú debes de estar centrado a lo que Dios te mandó y a lo que Dios te ungió. David fue uno de los reyes más grandes. Fue uno de los mejores amigos de Dios. Fue uno que el Espíritu de Dios casi nunca se apartó, no se apartó nunca de la vida de David. David fue ungido por el Espíritu de Dios. Amaba a Dios a tal forma que aun cuando él murió, Dios hablaba siempre de David. Y en una ocasión le dijo a Salomón: por amor a tu padre David, yo no rompo tu reino completo. Es decir, que Dios amó a David hasta el punto que dijo: el corazón de David es como el corazón de Dios. Sin embargo, David nunca sanó un ciego, ni levantó un paralítico. David nunca hizo un milagro extraordinario a través de sus manos. Pero eso no significa que no fue siervo de Dios. El hecho de que Elías bajara fuego no lo hace más grande que David. Lo que hace grande a David es que él tal vez no pudo abrir el mar rojo como Moisés, ni pudo abrir el Jordán, pero cumplió con lo dicho de Dios y complació el corazón de Dios en la misión, en la visión que Dios le había implantado. Es decir, que si yo no tengo la voz de Virginia, yo no puedo sentirme amar. Ella debe de agradar a Dios en el don para el cual fue preparada. Yo debo de agradar a Dios en el don de la predicación para el cual fui ungido. No me hace a mí más grande que a ella, ni a ella más grande que yo. Aleluya. Lo que nos hace grande es que ella está complaciendo a Dios donde Dios la puso, y yo estoy complaciendo a Dios donde Dios me puso. ¿Alguien puede decir aleluya? David es llamado un hombre grande de Dios. Pero voy a seguir aquí con este punto importante. Y le dice Dios: ungirá a Eliseo en lugar tuyo. Él es el próximo profeta. Él es que va a oír ahora mi voz. Él es que va a profetizar el mensaje que yo quiero comunicarle a mi pueblo Israel. Pasaron días, o no sé si horas. Lo cierto es que dice la Biblia: partiendo él de allí, Elías, de donde Dios le habló, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Mira lo extraordinario. Señores, yo le advierto que no voy a pasar más de 20 minutos. Y le voy a dar continuidad a esto el miércoles, porque leyendo esto me cayó un mundo de revelación. Fíjate lo que es caminar bajo una palabra divina y una dirección. Cuando está lleno de un propósito de Dios, Elías ni siquiera abrió la boca y solo lo tocó con lo que él se arropaba, y cambió el corazón de Eliseo. La gente hoy hace mucha bulla y nadie lo sigue, nadie cambia. Cuando cargas una misión, cuando eres encontrado con Dios y te encuentras con Dios y Dios te revela su voluntad, donde quiera que te mueve, Eliseo será impactado. Donde quiera que te mueve, habrá gente que serán tocadas y que serán transformadas. Y sin tú decirle sígueme, ellos entenderán que hay que seguir. Y sin tú decirle cámbiame, cambia, ellos entenderán que hay que cambiar. Y sin tú decirle ven a la iglesia, ellos entenderán que van a venir a la iglesia. Porque, señores, más que palabra, hay una esencia que se llama el Espíritu de Dios, la presencia divina, el propósito de Dios. Hay alguien que diga aleluya. Sigo, paro. Solo lo tocó con el manto. Y Eliseo entiende que un tiempo de su vida acaba de terminar, que una temporada terminó y que una temporada comenzó. Hay tanto que hablar de esto, pero quiero avanzar. Y le dice: déjame. Se fue corriendo tras él y le dijo: déjame besar a mis padres y luego yo te seguiré. Elías le dice: ¿pero y qué te he hecho yo? ¿Cómo que qué me ha hecho? Ya me cambiaste. Acaba de alterarme la vida. En un segundo Eliseo ya no se vio como un empresario del campo, sino que se vio profetizando. ¿Cómo que qué me ha hecho? Me acaba de tocar con lo que tú cargas encima.
Ya no puedo volver a arar la tierra igual. No tendré paz. Ya no volveré a cantar mientras aro la tierra. Terminaré dándole palo a la vaca, porque es que ya yo no encajo aquí. 20 años arando la tierra y tú me toques en un minuto, me transiciona el corazón. Ya yo no encajo en esta oficina. Ya yo no encajo en la universidad. Ya es que ya yo no encajo en este trabajo. Es que me tocó. Hay alguien que quiere ser tocado. Hay alguien que quiere ser tocado. Dígame amén. Hay alguien que quiere ser tocado. Yo creo que hoy alguien va a ser alterado. Yo creo que el corazón de alguien se le va a alterar. Yo creo que a alguien se le va a poner la visión extendida. Y va a ver más allá de sus paredes. Y va a ver más allá de sus límites. Y va a oír más allá del sonido. Porque va a oír el propósito revelado. Sigo paro. Dígale a alguien aleluya. Dígale a alguien aleluya. Escucha esto. Y dice: ve, vuelve, que te echo yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Escucha bien. ¿Cuál es la prueba de que está convencido de que Dios te está llamando? Que celebra tu partida. Que celebra el final de tu temporada, porque ya tú sabes que llegó la nueva. Si yo mal no recuerdo y si no me equivoco, Mateo el publicano, cobrador de impuestos, ¿no? ¿Era Mateo? Mateo, cuando Jesús lo llamó, hizo un festival en su casa también. Tú tienes que aprender a celebrar tu nueva temporada. Hay algunos de ustedes que hoy Dios lo está tocando, no tienen vaca, pero tienen un chivo, o tienen una paloma. Lo que sea, hay que buscar algo para celebrar tu nuevo tiempo. Alguien dice aleluya. Creo que un tiempo nuevo va a empezar para gente aquí hoy. Y siento que como flecha la palabra está penetrando sobre alguien. Dile a alguien: celebra. Mató los bueyes con lo que él trabajaba. Voy a ser un poco breve. El discípulo de Dios, a quien Dios llama a un ministerio, a un pastorar, debe de entender que no puede ser llamado por él mismo. Debe de entender que Dios tiene todos los mecanismos para hacerte saber que Él te llamó. Alguien no está aquí todavía. Para ser un discípulo de Dios, primero debe de ser llamado por Dios. Tiene que venir el llamado de Dios a tu vida, no por los hombres ni por ti mismo. Dios fue quien dijo a Elías que Eliseo sería el sustituto de él. Fue Dios que escoge a Eliseo, no es Eliseo que escoge a Dios. Eliseo podía ser un buen judío que guardara la ley, pero Eliseo no es que decide que Dios lo use, es Dios que decide usar Eliseo. Cuando Dios habla de Eliseo, él está bregando con buey y con tierra. Eliseo no estaba orando cuando Dios lo alcanza. Eliseo estaba enfocado en su empresa de agricultor, de cuánto maíz va a vender, de cuánta viña, cómo se iba a enriquecer, hasta que Dios viene y entorpece sus planes y le dice: de aquí en adelante se acabaron las viñas. De aquí en adelante se acabó el sembrío. De aquí en adelante eres el hombre mío. Eres el profeta. Eres la profeta de Dios. Hay alguien que cree que Dios va a marcar una raya. Sigo paro. Que si sigo, si paro. Dile a alguien: si te duerme, muévete. Si te duermes, muévete. A su nombre. Debe de entender que Dios es quien llama,
Él es quien unge, Él es quien envía. Yo conozco montones de hombres y mujeres ejerciendo ministerio que Dios no los llamó, y lo que andan es dando lástima y pena, tratando de ser exitoso en algo que Dios nunca lo plantó. Y usted puede tener todas las cualidades que quiera, y usted puede ser el mejor universitario, graduado, el mejor que quiera, pero usted no prospera donde usted se planta. Usted prospera donde Dios lo planta. Usted no crece donde usted quiere, usted crece donde Dios quiere que crezca. Por eso es importante esperar que Dios te revele y estar seguro de que Dios es quien está hablando. Porque hay muchas voces que hablan. Y yo, mire, a mí me llaman muchos profetas, pero no todo el que me dice así dice el Señor, yo le creo. Dios tiene que hablar conmigo. Porque si Dios no habla conmigo, entonces estamos enemigos, algo pasa. No puede ser que toda la vida yo tenga que escuchar a Dios a través de un profeta. Entonces eso revela mi bajez espiritual. Estoy tan sordo espiritual que no puedo escuchar a Dios si no es por otro. Alábalo, 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 alábalo. Sigo paro. Dios es quien llama. Y la Biblia está llena de pruebas que Dios es quien llama. Tú puedes ir a un instituto, capacitarte, graduarte 3 años, profundizar en alguna materia, en teología, hacerte alguien profundo en esto, pero eso no te garantiza que Dios te llamó. Dios no llama a los preparados, Dios prepara al que llama. ¿Usted está aquí? Dios es quien va a revelar para qué te quiere. El discípulo de Dios. Sigo paro. Mira lo que dice aquí. Dios mío, no voy ni por el 10%. Sigo paro. Es que siento presión de algunos de ustedes. Dime, Oneli. Escuche esto por el amor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hay un hombre que Dios llamó, el apóstol Pablo. Quiero tocar a Pablo como uno de los ejemplos. ¿Cómo llama Dios a Pablo? Él iba camino a Damasco a matar a los cristianos, a encarcelarlos. ¿Qué dice la Biblia? Que se le apareció el Señor camino a Damasco, pero quedó ciego por causa de la visión que tiene. El resplandor de su gloria enceguece a los humanos. Y estando ahí Pablo ciego en ayuno, dice la palabra de Dios, que Dios se le revela a un discípulo. Por eso es que yo quiero un discípulo de Dios, un discípulo llamado Ananías. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Alguien diga aleluya. Aquí vemos cómo Dios envía a alguien llamado Ananías para hacerle el llamado a Saulo. Escucha lo que dice, verso 12 del capítulo 9 de Hechos. Ha visto, sigue el Señor hablando, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Lo que Pablo está viendo, Dios se lo está confirmando a Ananías. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Cuando Dios te llama, siempre habrá otro que confirman tus llamados. Perdón, tu llamado. Cuando Dios te llama, habrán gente que confirmarán tu llamado. Que lo que tú estás viendo en el secreto, un Ananías lo está viendo en su secreto también. Alguien alabe la gloria de Dios. Una de las confirmaciones que Dios te ha llamado es que habrá gente que dirá lo que vio de ti. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Pero hay gente que dice, Dios me llamó, y nadie ha confirmado su llamado. Cuando Dios te llama, hasta los perros ladran, confirmando que fuiste llamado por Dios. Si alguien dice amén, dígalo con fuerza. Entonces Ananías llega para confirmarle a Pablo lo que vio.
Para que Pablo no piense que se acostó harto de Don Plin. Es una palabra muy fina. De comida y arroz. Sino que Pablo dice, wow, Saulo dice, ahora entonces creo en mi llamado. Porque lo que yo vi en el secreto, Dios se lo reveló a otro en el público. Entonces cuando Ananías escucha lo que dice el Señor, voy rapidito. Ananías dice esto, responde. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo lo que invocan tu nombre. Es Ananías. El Señor vuelve y le habla y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías dice, pero ¿a qué voy? Jesús le dice, vete, porque este que tú llamas malo será un instrumento poderoso en mis manos, y yo lo he escogido para hacer cosas grandes. Así que Ananías dice aquí la Biblia, fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, aleluya. Es que cuando tú eres enviado tiene poder. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y dice, y levantándose fue bautizado. Yo quiero anunciarle al mundo que un Ananías va a confirmar ese ministerio profético, que un Ananías va a confirmar ese ministerio de adoración, esa unción que Dios te ha revelado. No te preocupes, aleluya. Hay un Ananías que sabe hablar con Dios. Hay un Ananías que se encuentra con Dios. Hay un Ananías que Dios le revela. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Usted sabe cuántas veces me confirmó Dios mi ministerio? Muchas veces. Una de las últimas veces fue que hicimos un ayuno y agarramos una caja y pusimos qué queríamos ser en el Señor. Y yo puse mi papelito y lo pusimos ahí y le dimos vuelta, tirando suerte. Eso es cuando escasean los profetas y cuando el oído no es sensible. Yo era nuevo creyente, ¿qué voy a saber yo? Cuando metí la mano decía pastor. Yo aborrecía eso, hermano. Pastor. Volví a meter la mano a ver evangelista. Dije, no voy a seguir metiendo la mano. A su nombre. Fui evangelista y ahora soy pastor. Hasta en eso Dios sabrá dirigir las cosas para que tú comiences a visualizar cuál es tu misión, cuál es tu posición, para que Dios te trajo a esta tierra. Alguien grite amén. Yo quiero decirle a ustedes, mire, Dios confirmó el llamado de Saulo a través de Ananías. Así que no te... Hay muchos de ustedes que ay Dios, lo digo o no lo digo, que tienen que arrepentirse, pero antes de dormirse esta noche, porque los que van a oír no lo sabían y ya al saberlo le va a caer juicio si no cambian. ¿Saben por qué tienen que arrepentirse? Porque Dios está harto de, bueno, la palabra más sofisticada, está Dios cansado de decirle, yo te llamé, yo te ungí, y aún así siguen dudando. Aleluya, que se vaya esa duda en el nombre de Jesús. Dios trae a Ananías de lejanas tierras. Sigo paro. Así que todo llamado de Dios genuino será confirmado por gente que no te conocen. Dios hablará bien de ti con gente que a ti no te conocen. Dios le dará orden a gente que te envíen cosas que tú no sabes que te la están enviando. Cuando Dios te llamó y Él te ungió y Él te envió, tu Ananías viene en camino. Y sábelo, una de las... ay, Dios mío. ¿Para qué dije que iba a terminar rápido? Usted sabe, una de las unciones de Ananías es que te abre los ojos.
Ananías trae la unción que te quita la ceguera y te permite ver con claridad cuál es tu misión, cuál es tu dirección. Y yo creo que la unción de Ananías se está liberando en las redes. Los ojos se van a abrir. Los ojos se van a abrir. Dios mío, yo quiero enseñar calmado, pero Shamalaya aquí Masaja. Dile a alguien, se van a abrir los ojos. Porque hay gente que son llamados pero no lo saben. Porque sus ojos están cegados todavía. Cegados por los problemas, cegados por la falta de dinero, cegados por tanta dificultad. Dice Dios, hoy te arranco las escamas de los ojos para que veas. Cegado por la avaricia. Y eso es un libro, se escribe nada más de eso. Pero Dios dice, yo voy a quitar las escamas de tus ojos. Alguien grita amén. Alguien diga gloria a Dios. Esa fue la primera confirmación para Pablo. Pero vino una segunda. Vino una segunda que era necesaria. Porque en la primera Dios lo que hizo fue direccionarlo y ordenarlo y darle la vista. En la segunda es que la cosa se pone poderosa. Dice Hechos 13:2, versículos 2 y 3. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? No el obispo, el Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Quien llama es el Espíritu Santo. Yo puedo ser el presidente de un ministerio y yo no tengo autoridad de llamar a alguien al ministerio. Si al menos que Dios no me diga que lo llame. No puede salir de mí la decisión. Tiene que venir de arriba. Yo estoy al frente, pero yo no decido. Yo voy a levantar una iglesia en Colombia con la obra de Dios, por la fe de Dios, pero yo no sé a quién enviaré. Al que Dios me revele lo envío. Y ay de él si no va, que se ajuste con Jehová. Habrá alguien que alaba a Dios. Yo no tengo autoridad para llamar a nadie al ministerio. El que llama es el Espíritu Santo de Dios. El que unge es el Espíritu Santo de Dios. Sigo paro. Apartadme a Pablo para la obra que lo he llamado. Y dice aquí, sigo paro. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Salgan de aquí, le dijo. Le dijo el ministerio, el cuerpo ministerial: ustedes han sido llamados, han sido ungidos y han sido enviados. Muévanse. Tú puedes ser el apóstol Pablo más grande, pero aquí adentro no va a ser funcional. Muévete al mundo, Pablo. Alguien diga aleluya. Aquí vemos que solo el Espíritu Santo es el único que nos llama, nos unge y nos envía. En esta lectura vemos 3 puntos, y voy rápido. Aquí donde leímos en Hechos 13:2, 3 puntos importantes. Primero, Él llama. Segundo, Él unge. Tercero, Él envía. Ay. Lo va a tener que dejar aquí. Primero Él llama, segundo Él unge y tercero Él envía. Tú puedes haber sido llamado, pero no salga corriendo hasta que no te unjan. Y aunque esté ungido, espera que te envíen. Si tú lees los hechos, te darás cuenta que ellos estaban sujetos a la dirección del Espíritu. Pablo quería ir a Asia y el Espíritu dijo Macedonia. Y en Asia había gente que salvar. En Asia había enfermos que sanar. Había gente endemoniada en Asia. Pero Pablo entendió que él no puede moverse ni por el don ni por la necesidad del otro, sino por la perfecta voluntad del Eterno. Alguien dijo esto: nunca deje que el don se te suba a la cabeza y que tome decisiones basadas al que eres ungido, porque te va a quedar sin unción. Alguien diga aleluya.
Dios llama, Dios unge y Dios envía. Hay gente llamada, pero no esperaron la unción. Andan en desorden. Parecen unos locos viejos, oyendo la voz supuestamente de Dios a cada minuto. Descontrolado ellos y descontrola todo el que le hace caso. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de respeto. Dios es un Dios que respeta la autoridad porque fue plantada por Él mismo. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Cómo es posible que hay un miembro que se vaya de la iglesia y diga, díganle al pastor que me fui, pero mira, el pastor te va a llamar? No tiene que hablar conmigo. Desorden. No creo en su llamado. Pregúnteme por qué. Porque cuando Dios te llama, Dios te pone en armonía con los ungidos. Tú no tienes que salir como si fuera un ladrón que robó en la iglesia, escondido, me voy. No, el que Dios llama sale con la frente en alto por la puerta. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que lo llamó es Dios, y Dios revelará su llamado. Pero cuando la gente le falta fundamento en la Biblia, en la escritura, le hacen caso a cualquier gaviota profeta que habla tontería. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Cuando Dios te llamó y cuando Dios te ungió, si el pastor no te quiere dar soltura, Jehová acuesta el pastor en la cama. Contra Jehová no puede nadie. Déjese de tontería, que Dios lo llamó y tiene que salir corriendo de la iglesia. Mentira, no es un llamado original. Al que Dios llama lo saca con la unción del Espíritu Santo. Y después tú lo ves por allá que no pueden saludar al pastor porque a veces como que le robaron al pastor. Ahí viene el pastor, que no lo ve aquí en el mall. Pero Dios mío, te saludan. Yo vi una hermana que se fue, dijo que se iba, lo hizo bien, pero después ya no lo podía saludar. Yo llegaba a un lugar y decía, sierva, ¿cómo está? Digo, pero ¿y esta es la llamada? Esta es la llamada, con ese corazón dañado, que no puede saludarme en paz. No, está endemoniada. Está lo que necesita es que la sumerjan en el espíritu hasta que se libere. Alabado sea Dios. Gente con título que se lo engancharon ellos, que no se lo puso Dios. Cuando es Dios que te lo pone, Ananías viene a revelártelo y el Espíritu habla de ti. Sigo paro. Tengo miedo, sigo paro. Cuando Dios te llama, Él demostrará que Él te llamó. No te desesperes. Dios a mí me llamó a predicar. ¿Sabe las veces que mi pastora, siempre que me iba a recomendar al concilio para que me dieran una bendita credencial, una tarjetita amarilla que dijera evangelista Juan Carlos Arias? 3 años, y cada vez que me la iba a dar, que iba a hacer la carta para que me la dieran en la convención, decía, usted no se comportó bien esta semana, espere el año que viene. Casi 3 veces no me permitió, pero eso detuvo mi llamado. Me puso en disciplina como 70 veces, pero eso detuvo mi llamado. Me dijo que no saliera, pero eso detuvo mi llamado. Cuando Dios me llamó, tuvo que decirme, corre el mundo que Dios te envió. No te pare, no te pare, no te pare. Yo quiero que tú sepas que cuando eres llamado, nadie va a detener el llamado de Dios en tu vida. No hay hombre, no hay ley que detenga tu llamado. Di conmigo, el que es llamado es ungido y luego es enviado. Voy a hablar de eso más luego, porque hay gente ungida sentada. Y la unción, en vez de ser de bendición, la unción lo está trastornando a ellos. Hay gente llamada, ungida ya, pero sentada. Ay, Padre. Yo voy a hablar más luego de eso porque es muy profundo.
Porque tú puedes estar llamado, ungido, y puedes estar sentado. Y si te sientas después de ser llamado y ungido, es como que no fuera ungido ni llamado. Porque eres inútil en la obra de Dios. Pero Dios no quiere inútiles. Dios no quiere utilizar a todos. Ay, 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 ay. ¡Woo! Jesus. Dios está revolucionando a alguien. Alguien que se siente estancado dice, pero es verdad, mi Ananías me habló, los profetas me ungieron, Dios me llamó, pero estoy tentado. Dios dice, te estoy revolucionando. Por eso te conectaste ahí a esa red, porque Dios te está hablando hoy. Diga conmigo, ungido, pero enviado. La unción crece en la gente que está en movimiento en el ministerio. ¿Para qué quiere Dios ungir a alguien que está sentado? Eso es desperdiciar unción. Aleluya. Eso es como hacer rico a alguien con millones de dólares y no pueda utilizarlo ni para comprar unos zapatos. Eso es desperdiciar el dinero. Hay que quitárselo y dárselo a alguien que lo invierta, que lo disfrute en Dios. Alguien diga aleluya. Sigo, paro. El discípulo primero tiene que ser llamado. Segundo, amados hermanos, tendrás que tomar decisiones que serán de sacrificios. Cuando eres el discípulo de Dios, primero eres llamado por Dios como Eliseo. Pero segundo, viene la segunda parte. La primera parte, el primer paso lo da Dios. Te ungí, sígueme. El segundo te toca a ti. No lo entendí. Tráigame un manto de eso que le ponen a la gente, por favor. No un manto, algo. Suéltalo, Katy. Por ejemplo, el primer paso lo da Dios en la cueva cuando le habla a Elías. Y le dice, ve donde Eliseo. El primer paso de Dios es este. Elías deja caer el manto. El segundo es que él se para y dice, mira aquí, yo entendí el toque, yo entiendo el llamado. Gracias, David. El problema es que hay gente que Dios le hace esto y están sentados. Y vuelve y trae otro profeta y está sentado. Y viene el brasileño que no habla bien español y siguen sentados. Viene entonces el africano, otro. Viene el otro brasileño, que ese sí fue fuerte de interpretarlo, el gordito que hablaba así. Y ya Dios ya va por 20 toques y Eliseo no reacciona. Entonces Dios dice, Elías, hay que tener un segundo plan. Este Eliseo tiene el corazón muy metido en la tierra, es muy natural. Vamos donde alguien que se sensibilice al toque divino, porque algo tiene Dios, es que Dios no va a detener su mano ni su obra. Si tú no reaccionas, Dios sabe a quién puede levantar. Sigo, paro. El responderle a Dios el llamado, tendrás que tomar decisiones de sacrificio. No es fácil. No se rían, porque no es fácil responderle a Dios en el llamado. Porque cuando Él te llama a algo, tendrá que dejar cosas que quiere. Y ahí serás probado si es real que tu corazón está listo para eso. Nadie ha entrado al ministerio bailando. Fíjense, la mayoría de los que entramos al ministerio, le entramos con lágrimas. Adiós pelota, adiós trabajo, adiós futuro, adiós sueño mío. Todos entramos con algo que degollar. Llámala taramash. A su nombre. El que le dice que entró bailando, no fue llamado. Porque siempre que eres llamado a ser el discípulo de Dios, habrá bueyes que sacrificar.
habrá bueyes que matar. La Biblia dice que Eliseo sacrificó sus bueyes. Pero no solo fueron los bueyes, porque cualquiera puede matar un chivo. ¡Shah! Un chivo. Tuvo que despedirse de su padre y de su madre. Tuvo que romper con su entorno, con la familia, porque Dios lo había llamado a un tiempo completo donde no iba a tener tiempo para estar con su papá y su mamá. Hay llamados de Dios que te van a separar de tus seres queridos para que puedas desarrollarlo. Aleluya. Me voy en gloria, me voy en gloria. Sigo paro. Quiero concluir y lo voy a hacer muy rápido ahora. La Biblia dice sobre este punto tan importante. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús dijo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser el discípulo de Dios si no deja de ser el discípulo del mundo. Tendrás que dejar de recibir enseñanza de lo natural para recibir enseñanza de lo sobrenatural. Siento la unción en revelación aquí. Por eso yo le digo un consejo a todos ustedes, especialmente los de las redes, que son muy ligeros para escribir en contra de siervo y sierva de Dios. Antes de criticar el éxito de alguien, vea su principio y te dará cuenta lo que tuvo que sacrificar para llegar donde está. Nadie llega al éxito en Dios sin haber sacrificado un buey. La generación que se está levantando se le está vendiendo un evangelio suave y fácil. Vive como quiere, compórtate como quiere y como quiera Dios te va a usar. Te están engañando. Te están comiendo lo dulce y lo que quieren es tu diezmo y tu ofrenda. Quieren tu sonrisa. Yo prefiero tus lágrimas con una decisión que le va a servir a Dios a una sonrisa que no haga nada para Dios. Todo el que se convierta en el discípulo de Dios y atienda el llamado tendrá un becerro, una oveja, algo que sacrificar. Es tan profundo esa parte de Eliseo que me gustaría ampliarla en otro momento. Jesús lo dice: no puede ser mi discípulo el que no muera a sí mismo. Alguien diga aleluya. Por ejemplo, en el llamado de Pedro, y aquí voy a concluir para seguir luego. En el llamado de Pedro, la Biblia dice que Jesús se le aparece a Pedro cuando él venía de pasar la noche sin pescar nada. Sube en la barca, tira la red, se llena la red de pez y la barca también. Cuando llegan a la orilla, Pedro cree que va a disfrutar su gran pesca y Jesús le dice: solo lo hice para llamarte. Sígueme y te haré pescadores de hombre. Alguien diga aleluya. ¿Y sabe lo que le dijo Cristo? No temas, desde ahora será pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Todos nos enfocamos en el hombre de Dios llamado Pedro y hablamos de sus hazañas y hablamos de sus milagros y hablamos que su sombra sanaba a los enfermos y hablamos que Pedro caminó sobre el agua, el primer pastor de la iglesia. Pedro se le tiraba encima a los muertos y los resucitaba. Y siempre la iglesia se enfoca en los resultados, no en lo que lo provocó. Antes de ver la sombra de Pedro sanar, veamos un Pedro tomando la decisión de dejarlo todo por seguirlo a él. Pedro no dejó su familia, pero no pasaba tanto tiempo con su familia. No abandonó a su familia.
Constantemente lo visitaba, pero dedicó todo su tiempo a estar al servicio de Jesús, a servirle a Jesús y a aprender de Jesús, a tal punto que Pedro, ese Pedrito que ustedes leen en la Biblia, fue uno de los hombres más poderosos de la Escritura, y la casa de él se convirtió en el lugar de reposo del Señor, donde el Señor iba y se sentaba y comía, dormía y descansaba, retomaba fuerza y salía para Jerusalén a predicar. Es ahí donde dice: la suegra de Pedro, estando enferma, Jesús la tocó, se levantó y le servía, porque era costumbre del maestro reposar en la casa de Pedro. Pero ese hombre de Dios, antes de llegar a esa dimensión donde su sombra sanara enfermos, donde fuera tan poderoso, ese gran ministerio comenzó con una decisión, dejándolo todo por seguirlo a él. Se parece a lo mismo de Eliseo. Lo dejó todo y le servía a Elías. En la próxima vamos a hablar la segunda parte, Elías y Eliseo. Cuando ya después de casi 10 años sirviéndole al profeta, es que entonces Dios dice: está listo el hombre, le doy un avance. Lo llevó a ciertas ciudades como Jericó, Gilgal, y cada vez que iba Elías le decía: Eliseo, te ruego, oiga esto, quédate aquí. Y Elías y Eliseo le decía: vive mi alma, que a donde tú vayas yo iré. Y iban a Jericó: Eliseo, quédate aquí. ¿Y sabe qué pasaba? Salían unos cuantos profeticas y le decían: varón de Dios, tú sabes que tu Señor será quitado de ti hoy. Y él le decía: yo lo sé, cállense. Porque hay gente que cuando no conocen tu llamado y quieren distorsionarte, dile: cállate. Sigo, paro. Y le voy a dar esa parte y termino. Cuando llego de Eliseo, Elías dice: perdón, Eliseo, quédate aquí, que voy para el Jordán. Ahora, las 3 puntos donde Eliseo fue llevado por Elías tienen un significado sobrenatural. Gilgal, Jericó, Jordán, que no lo puedo revelar ahora, tienen su significado. ¿Por qué Dios lo lleva a esas partes antes de darle la unción? Porque Eliseo estaba llamado, pero no estaba ungido todavía. Cuando van hacia el Jordán, Eliseo, hijo mío, quédate aquí que me voy al Jordán. Vive tu alma, que no te dejaré. La gente que son llamados tienden a ser persistentes con las cosas de Dios. El que no es llamado fácil se desanima. Hay nieve, yo no voy. Hay frío, yo soy friolenta. Friolenta para lo que quiere. Sigo, paro. El llamado, el que está llamado, hermano, aguanta frío, calor, aguanta hambre, vergüenza, decepción, aguanta lo que sea, pero dice: vive mi alma y viva Jehová, que no me apartaré del propósito. Tú sabes algo, Luis, que dice la Biblia, que cuando llegaron al Jordán, eso me impactó. Dice que había un grupete de profetas desde arriba diciéndole: Eliseo, ¿tú sabías que hoy te lo quitan? Y él dijo: sí, cállense. Mira, hermano, mi pregunta es: ¿cómo esos profetas sabían que ese día el carruaje de Jehová venía? Porque eran profetas de verdad. Dios le había revelado a todos los hijos de los profetas que ese día Elías se iba. Y ellos sabían la hora y el lugar, porque se fueron corriendo al Jordán para ver cómo era que se iba. A su nombre. El asunto es que eran profetas, conocían el día y la hora que Dios iba a llevar a Elías,
pero no se había encontrado en contacto con el manto de Elías. ¿Por qué? No porque eran malos, eran buenos, sino porque Jehová escogió a Eliseo, no a ellos. Así que el que escoge es Dios. Dios llama, Dios unge, Dios envía. Levanten sus manos al cielo. Quiero hacer una oración por usted y por la gente de la red, y de esta forma me despido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Permite que nuestro corazón se haya convertido en una esponja, que haya absorbido toda la revelación, toda la palabra y todo lo que tú, Señor, quisiste hablarnos. Que no caiga en el vacío esta palabra de Jehová. Que este llamado y este desafío que tú has traído a tu pueblo comience a caminar el mundo, Señor. Y que hombres y mujeres indecisos aún, que no saben si toman el llamado tuyo o no, hoy reciban la fuerza para acceder al propósito tuyo en sus vidas. Padre, yo reprendo todo espíritu en contra de aquellos que tú estás llamando, que se han levantado espíritu de hechizo, de brujería, para distraerlo, para no dejarlo crecer y avanzar, para no dejarlo sumergirse en el propósito eterno, en el llamado que el cual tú le has hecho. Satanás, te ato, te reprendo, espíritus inmundos, toda trama y todo plan del diablo en contra de aquellos discípulos de Dios, de aquellos Eliseo, de aquellos Pablos, de aquellos Pedros, se ha reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que haya libertad en sus mentes, que haya claridad en su corazón, que comiencen a escuchar el sonido de la voz del Espíritu Santo y a sentir el fuego de Dios en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro, Padre, porque hoy, en este 14 de enero, tú, Señor, has levantado tu voz como trompeta, porque hay muchos ungidos que tú has llamado para usarlo en esta tierra. En el nombre de Jesús, que sople el viento de avivamiento para que despierte a los gigantes dormidos. En Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Denle un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Póngase sobre sus pies. Digo, creo que nos fuimos de la red ya. Momento con este micrófono, después de años predicar, acostumbrado a tener a la mano. Así que si me notan moviendo la mano, es que no sé qué hacer con la mano. Pero hay que avanzar en la tecnología, si así podemos llegar a más gente y bendecirlo. Dile al que te queda al lado, prepárate, porque Dios te va a empujar a cosas nuevas, a la cual tú tendrás que acostumbrarte. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, como lo prometí, quiero darle seguimiento al discípulo de Dios. Mientras venía manejando hacia acá, sentí en mi corazón que al terminar este discipulado, esta serie, el discípulo de Dios, voy a continuar hablando de cómo conocer al Espíritu Santo, cómo encontrar al Espíritu Santo en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, en el todo Pentateuco, en los profetas menores, mayores, en el Nuevo Testamento. En cada una de la intervención de Dios fueron hechas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hace tiempo yo dije que el papá de Jesús era el Espíritu de Dios, pero mucha gente no entiende, porque quiere separar al Espíritu Santo del Espíritu del Padre. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. ¿Me siguen? Es el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento le llaman el Santo Espíritu, le dijo David, o le llaman el Espíritu de poder, el Espíritu del Padre. No puede estar el Espíritu Santo si no está el Padre, y no puede estar el Padre si no está el Espíritu del Padre.
Es el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Y Él fue que hizo sombra sobre María, el Espíritu del Omnipotente. ¿Cuánto bendicen a Dios? Diga conmigo, el discípulo de Dios. El discípulo de Dios. Hoy vamos a tratar dos puntos importantes. Mi experiencia o mi testimonio como discípulo de Dios y discípulo de hombres de Dios. Sé que no tengo la noche no me alcanza para contar mis experiencias como discípulo de Dios y de hombres de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Es importante entender que para poder desarrollar lo que tiene, necesita juntarte con alguien que ya lo tenga desarrollado. Necesita hacer alianza con personas que ya están en alianza con Dios, que conocen la voz de Dios y que saben cómo ministrar a Dios para llegar al propósito y al cumplimiento de Dios en tu vida. Dile a alguien, no te duerma. El discípulo de Dios, no te duerma. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Vamos a dar un aplauso a todos los cientos que se conectan a través de las redes. Si le puede dar un poquito más de volumen aquí para oírme acá. ¿Cuánto bendicen a Dios? Abra su Biblia conmigo, por favor. Abra su Biblia conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hoy voy a tomar como ejemplo Samuel, discípulo de Elí. Amén. Samuel, discípulo de Elí. ¿Cuánto bendicen a Dios? Primera de Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Di conmigo, no había visión con frecuencia. Primero, ¿cuál era la causa de que escaseaba la palabra de Dios? Y al escasear la palabra de Dios, escaseaban las visiones de Dios. No puede haber visión sin revelación. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué escaseaban? ¿Porque Dios se puso viejo? ¿Porque ya Dios no podía hablar? No, es que había un hombre que solo tenía experiencia pasada con Dios, pero no tenía relación con Dios en el presente. Y ese se llamaba Elí. Elí tenía buenas experiencias del pasado, pero en el presente no tenía relación con Dios. Y cuando nosotros solo vivimos de las experiencias de 3 meses atrás y no tenemos relación en el presente, las revelaciones y las visiones de Dios van a escasear. No me hagan coger el micrófono de la mano. Le estoy hablando a alguien hoy. La palabra de Dios o sus visiones comienzan a escasear cuando descansamos en lo que conocimos ayer sin tener comunión hoy. Hay gente que hablan de los grandes avivamientos del pasado, pero en el hoy están secos. Cuando estamos secos en el hoy, las visiones de Dios escasean y su palabra no es revelada. ¿Alguien está aquí hoy? Elí era un sacerdote que no estaba activo en el propósito de Dios. Cosas lo habían desconectado. Pero usted conoce la historia ya. ¿Saben cómo llega Samuel a la vida de Elí? A través de Ana, de una petición de oración que hizo Ana al Señor cuando le dijo: quiero que me dé un hijo. Y Dios respondió a Ana. Y Ana le entregó ese hijo a Dios y lo puso en la mano de Elí. Y ese joven comenzó a crecer en presencia de Elí y en presencia de Jehová. Alguien dice aleluya. Dios
profetizó a Samuel y dijo a través de un profeta sin nombre: yo me levantaré uno que andará ungido delante de mí todos los días y hará lo que yo quiero. Lo único que Dios buscaba y la causa por la cual escaseaba su palabra y su visión, como lo dije antes, primero, era un hombre con experiencia del pasado sin relación con Dios en el presente. Pero ¿por qué Elí llegó ahí? Porque Dios lo que buscaba era alguien que le hiciera caso, alguien que lo complaciera. Y es todo el tiempo y en cada generación, Dios siempre busca a alguien que le hace caso, que le haga caso, que haga lo que Él quiera, como Él quiera, que haga lo que a Él le agrada. Habrá alguien que diga aleluya. No sé por qué están como tan apagadas y como es que ya están acostumbrados a escucharme gritar y a su nombre. Y Dios dijo: yo me levantaré a alguien. Primero andará ungido, porque hará lo que yo quiero todos los días. Dile a alguien: la unción no es para los domingos, es para todos los días. Dile: la unción no es para los fines de semana, es para todos los días. Tú estás diseñado para vivir ungido 24 horas al día. Hay alguien que alaba a Dios. Hay alguien que alaba a Dios. Tú no necesitas estar en una iglesia para estar ungido. Tú lo que necesitas es una relación profunda con Dios. ¿Alguien dice amén? No significa que no va a venir a la iglesia. Vas a venir a la iglesia porque la misma unción te relaciona con la unción. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Y Samuel es el producto de una profecía y una mujer que clama y busca la respuesta de Dios. Así que ya lo entrega a Elí y le dice: este hijo yo se lo pedí a Dios, pero yo te lo entrego a ti y a Jehová. Y Elí lo toma y lo comienza a instruir en el ministerio sacerdotal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Samuel se convierte en un gran profeta. Era tan poderoso este profeta que la Biblia dice que Jehová nunca dejó caer la palabra de Samuel al piso. A su nombre. Era tan impactante este hombre de Dios que, como dije el domingo, un día oró para que tronara y Jehová tronó. Todo lo que Samuel oraba era manifestado por el poder de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que lo que digan se haga materia. El mundo está cansado de predicadores de palabrería, pero con poca manifestación. Sus mensajes no tienen peso porque no tienen vida íntima con Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? A su nombre. Profeta como Samuel han habido poco en la Biblia y fuera de la Biblia. Era un hombre que conocía la voz de Dios. Imagínense que cuando él está llorando por Saúl, Jehová se le aparece en la noche y le dice: basta ya de llorar. ¿Por qué llora por Saúl cuando yo lo he desechado? Vete a Isaí de Belén, porque de allí me he provisto rey. Y Samuel se va y encuentra a David. ¿Cómo llega Samuel a conocer la voz de Dios tan perfectamente? No fue que Samuel fue a preguntar: ¿estará aquí el ungido de Jehová? Samuel sabía que Dios le había hablado. ¿Sabe el problema que tiene el mundo hoy? Es que desconocen miles la voz de Dios. Y no solo el mundo, montones de pastores, evangelistas y cristianos no están relacionados con la voz de Dios. Oh, me está gustando la unción. Y al no estar relacionado con la voz de Dios, tienen que andar tirando suerte, a ver a dónde le va a ir bien. Aleluya, aleluya.
a ver a dónde la van a pegar. Cuando conoces la voz de Dios, eres certero en lo que emprende, en lo que hace y en lo que dice. Por eso es importante hoy que entienda que el secreto más grande de Samuel era que tenía oído para conocer la voz de Dios. Y cuando conoces la voz de Dios, sabrá caminar dentro de la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que emprenda en tu vida va a prosperar, porque no lo hace de acuerdo a tu diseño, sino de acuerdo a lo que escucha a Dios decirte. Dile a alguien: hoy los tapones espirituales se te quitan de tu oído. Es tiempo que oiga y conozca la voz de Dios. Vamos, aplauda, diga aleluya a su nombre. Ahora, ¿cómo Samuel llega ahí? ¿Cómo Samuel llega a esa relación tan profunda? ¿Cómo es que llega a conocer la voz de Dios a esa magnitud? Tan profunda que se atrevió a decir a su cocinero: cocina vaca mañana, que viene el ungido aquí mañana. El cocinero estaba acostumbrado a oír a Samuel decir cosas ilógicas. Y le dijo: prepara comida, porque mañana al que Dios escogió como rey va a venir aquí. Cuando Saúl vino a llegar a la presencia de Samuel, ya Samuel sabía todo lo que tenía que hacer. Conocía la voz de Dios. Cuando Saúl le dice: se me perdieron, apenas ni siquiera le dijo la causa por la cual lo está buscando. Y Samuel le dice: las asnas de tu padre ya lo encontraron. Tú no estás aquí por burro, tú estás aquí porque Dios reveló que tú eras el rey. La presencia de Saúl en la ciudad de Samuel sorprendió a todo menos a Samuel. Porque Samuel conocía el futuro estando en el presente. Todo porque tenía la gran ventaja de que conocía la voz de Dios. No sé si sigue aquí, porque si me meto solo ahí, no terminamos hoy. Cuando conoce la voz de Dios, las preocupaciones en tu vida terminan. No te afana por el día de mañana, porque ya tú conoces el desarrollo de mañana. Alguien alabe la gloria de Dios. En vez de preocuparte que tus hijos están mal, métete en el mundo espiritual y mira cómo serán ellos mañana. Y dejará de preocuparte por el presente que ellos están atravesando hoy. Alguien diga aleluya. ¿Está usted aquí hoy? Necesito que entienda la importancia sorprendente de oír, conocer la voz de Dios. Ese hombre de Dios, si la envidia fuera aceptable, yo envidio a Samuel. Yo envidio la forma en que se relaciona con Dios, la forma en que su vida es presentada por la Biblia. Conocía a Dios. Dios se le paraba al lado y le hablaba al oído. ¿Cómo dudar cuando ya conoce la voz de Dios? ¿Por qué viene la duda? Porque no sabe quién te está hablando, porque no conoce al que te está hablando. Pero cuando conoce su voz y tiene revelación de quién habló, la duda no puede estar cerca, porque sabe que el que está prometiendo es fiel y verdadero para cumplir, y el poder le sobra para llevar a realidad lo que él ha prometido. La iglesia en su mayoría carece de ese privilegio. No escuchan la voz de Dios, no la saben oír, no la conocen. Sigo paro. ¿Cómo conozco la voz de Dios? Pasando tiempo con Él. Pero vamos a seguir en esta enseñanza. Diga conmigo: el discípulo de Dios. Samuel no llegó ahí solo. Alguien lo ayudó. Y no solo fue Dios el que lo ayudó. Tú no puedes llegar al desarrollo del propósito de Dios si no te relacionas con alguien que ya lo tenga desarrollado.
Samuel no se convirtió en el gran profeta solo. Alguien lo ayudó. Pregúnteme quién. Elí. El hombre no tenía relación en la actualidad, pero tenía experiencia del pasado. Y sus experiencias del pasado ayudaron a un joven a conectarse con Dios en el presente. No, pero usted está vivo. A su nombre. No menosprecie a los ancianos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Elí era un sacerdote caído en la actualidad, pero tenía experiencia con Dios en el pasado. Él sabía cómo entrar y salir a la presencia de Dios. Él sabía cómo conocer a Dios. Dios no mató a Elí porque Dios necesitaba un instructor que instruyera al que lo iba a sustituir. Por eso es que cuando Elías se le da la revelación de quién va a ser el sucesor de él, Dios no se lo lleva al otro día. Dios lo dejó unos cuantos años para que enseñara a Eliseo cómo profetizar. Hay gente que no pueden crecer porque no se someten a nadie. No se sienten llaneros solitarios y se sienten que no necesitan a nadie. Y todos nos necesitamos. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Quien ayuda a Samuel a ser el hombre que fue Elí. Mire lo que dice. Ahora, Elí, ¿cuánto bendicen a Dios? Tres cosas. Lo que Elí le enseñó a Samuel. Estoy hablando de un hombre caído, pero que tiene experiencia con Dios del pasado. Tres cosas enseñó Elí a Samuel, que lo ayudó y lo llevó a desarrollar una relación de por vida con Dios. Se convirtió en el profeta de Dios, en el sacerdote, primero porque Dios lo escogió y segundo porque Elí lo ayudó. Sigo paro. Si usted se está durmiendo, levántese y váyase a acostar. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Primero, ¿qué le enseñó Elí a Samuel? Primero, le enseñó a ministrar a Dios. La Biblia dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Por qué dice en presencia de Elí? Porque Elí lo estaba supervisando. Elí le estaba diciendo, el aceite no va así. No lo encienda a la hora que tú quieres, es a esta hora. No me vista como tú quieres, tienes que tener esta vestimenta. Porque esto fue lo revelado de Dios a mi antepasado Aarón. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Hay alguien aquí hoy? Vamos, diga aleluya. Diga aleluya. Ministraba en presencia de Elí. Elí se sentaba a ver si el joven hacía las cosas como lo ordenó Jehová a Aarón. Alaba la gloria de Dios. Y en presencia de Elí, Elí le corregía, le jalaba la oreja, le decía, así no se entra, así no se sale del altar, así no se levanta la mano. Le enseñó, lo instruyó cómo ministrarle a Dios. El problema de mucha gente es que no se deja instruir. Quieren hacer lo que le da la gana. Se lo creen todo, se lo saben todo. Se saben 5 versículos y se van a levantar una iglesia sin supervisión de alguien que ya la levantó. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo soy quien soy. Voy a contar mi testimonio, parte. Porque yo tuve instructores espirituales que aparecieron en cierto tiempo y por cierto momento.
A su nombre. Primero fue mi pastora. Segundo fue un profeta llamado Fran Martínez. Voy a hablar de él más adelante. Tercero fue Barranco. Cuarto fue Gigi Ávila. Yo me sentaba allí a ver. Quinto, que no lo mencioné, Randy Island. Me sentaba a observar y aprender la unción de liberación. Pero luego me sentaba a ver al pastor Barranco operar en milagro extraordinario. Pero luego miraba a Gigi Ávila cómo alcanzaba. Había un estadio lleno de 15,000 y 12,000 se convertían. Alguien tiene que alabar a Dios. A su nombre. A su nombre. No puedes crecer si no tiene a alguien que te corrija. Lo dejo aquí el mensaje. No puede crecer si no tiene a alguien que te jale la oreja, que te diga así no es. Te gusta, pero a Dios no le gusta. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Porque quieren vivir como ellos quieran. Quieren llegarle a Dios como ellos quieran. No quieren someterse a nadie. Samuel era el elegido, era el profetizado, pero aprendió a someterse al que estaba en la autoridad en ese momento, que era Elí. Alguien diga aleluya. Samuel no dijo yo soy el escogido. A mí fue mi mamá que me oró y fue Dios que me trajo. Samuel dijo tú eres el sacerdote y tú eres el que sabe cómo se ministra. La gente quiere vivir tan independiente del otro que hasta en lo espiritual no se quiere someter a nadie. Quieren hacerlo. Yo lo miro y digo, tonto. Ahorita se le deshace lo que comenzó. Porque ni siquiera sabe cómo hacer las cosas. Pero hay gente que aprende en 5 versículos. Los llaman 3 profetas pagados. De esos que ellos mismos les mandan ofrenda. Y le profetizan lo que ellos quieren oír. Y ya se van a levantar una iglesia. Sin preguntarle a alguien que no le va a dar un consejo para agradarlo, sino para ayudarlo. A su nombre. Ministraba en presencia de Elí. Tenía un supervisor que lo supervisaba, lo enseñaba, le instruía. Era un niño. Ahí estaba Elí. Lo interesante es que Elí tenía más hijos, pero el único que estaba dispuesto a aprender era Samuel. A su nombre. Y dice, y ministraba en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Me siguen aquí? ¿Están ustedes acá? ¿Ministraba en qué? ¿En presencia de qué? De Elí. Solo alguien que conoce o conoció la presencia de Dios te puede decir cómo ministrarle a ella. Ministrarle a Dios es un tema oscuro en la iglesia que casi no se habla. La gente viene a la iglesia a ser ministrado, pero no saben ministrar a Dios. Hay muchas formas de cómo ministrarle a Dios, que no es el punto hoy. Ojalá Dios me ayude a ampliar de cómo ministrarle a Dios. Cuando tú solo tienes el concepto de ser ministrado, te sientes en esa silla a esperar que alguien te mueva. Pero cuando tú vienes a ministrarle a Dios, tú eres el que mueve a otro. El que viene para solo ser ministrado, hay que forzarlo a alabar, a adorar, a levantar la mano, a decir aleluya. Pero el que sabe que viene a ministrar, desde las puertas entra con acción de gracia. No ha comenzado el coro cuando ellos ya tienen cántico espontáneo, porque le están ministrando a Dios con su alabanza. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y siempre que alguien aprenda a ministrarle a Dios, tarde o temprano Jehová se le va a aparecer. Jehová se le va a revelar. ¿Hay alguien que diga amén? Yo quiero creer que hay gente aquí hoy que van a ministrar a Dios y Dios le va a ministrar a ellos. A su nombre. Sigo paro. Ministraba a Dios. Esta no fue la última vez que aparece la palabra ministrar a Dios. Está llena la Biblia.
Un segundo ejemplo en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor. ¿Con qué? Con ayuno. El ayunar es una forma de ministrar a Dios. Porque el ayuno me ayuda a matar lo carnal para darle paso a lo espiritual. Dijo el Espíritu: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo lo he llamado. Ministraban los profetas, los ancianos en el libro de Hechos, ministraban al Señor cuando el Espíritu se manifestó. La gente no entiende ese punto. Siempre que yo ministro a Dios en adoración, Dios termina ministrándome a mí con su poder. ¿Alguien dice aleluya? Denle un aplauso a Dios. Primero, enseñó a Samuel a ministrarle a Dios. Segundo, enseñó a Samuel a oír la voz de Dios. Yo puedo llevarte a una habitación de oración y decirte cómo escuchar a Dios. Tengo 20 años escuchándolo. Sé cómo entrar en la atmósfera para oírlo. ¿Alguien está aquí hoy? A su nombre. ¿Cuánto me dicen a Dios? Yo creo que hoy vas a aprender a cómo escuchar la voz de Dios. Elí enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios. Tú no puedes hablar de Dios si no escuchas a Dios. Tú no puedes ser un buen predicador de la palabra de Dios si no escuchas al Dios de esa palabra. Oiga lo que dice la Biblia en 1 Samuel 3:2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, se estaba quedando ciego. Samuel estaba durmiendo ¿dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Yo estoy por creer que estamos a punto de ver a Dios llamarnos. El mundo está viviendo un tiempo dificilísimo, donde escasea lo sobrenatural. Predicadores, motivadores abundan como hierba, pero que traigan lo sobrenatural escasean. Pero yo creo que antes que se apague la lámpara, Dios va a llamar a un Samuel. Dios va a llamar a un Samuel. Pero ¿a qué Samuel llama a Dios? Al que le ministra de día y duerme en su templo de noche. Usted no está aquí todavía. Dios no llama al que está mirando solo televisión. Dios llama al que le está ministrando a él. Al que le ministra en ayuno, en oración, en adoración, en alabanza, con sus ofrendas. Dígale a alguien: ¿quiere que Dios te llame? Aprende a ministrarle a Dios primero. Creo que antes que se apague la lámpara, Dios va a llamar a alguien aquí. Dígale a alguien: Dios te va a llamar. Dígale: Dios te va a llamar. Escuche esto. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamarlo otra vez: Samuel. Y él, levantándose, corrió y le dijo: dime, Elí. Aquí hay dos cosas tremendas. Primero, Samuel va a la presencia de Elí porque no conoce la voz de Dios. Segundo, lo hace porque no sabía diferenciar entre la voz de Dios y la voz del líder. Se parecían, pero no eran iguales. Lo que pasa es que él no la podía discernir.
La voz de Dios se parece a la de Elí. Porque si él va y dice, porque, óigame, yo soy Juan Carlos. Y si yo llamo a Samuel, a Samuel, tengo uno que llama a Samuel, le digo, Samuel, él sabe que soy yo. Pero si Dios le habla y dice, Samuel, con mi voz igual, él va a creer que soy yo. Él tiene que estar muy fino espiritualmente para él saber si fui yo o fue Dios. La voz de Dios se parecía a la voz del líder. ¿Alguien alaba a Dios? Por eso Samuel corre y dice, dime Elí, porque él piensa que Elí que lo está llamando. Si la voz de Dios había sido diferente a la de Elí, ronca, Samuel. Él no corre donde Elí porque sabe que no es Elí que lo está llamando. Elí no habla así. Se parecían mucho las dos voces. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer se relaciona tan profundo con Dios, la voz de Dios y la de él se enlazan y se parecen. No, usted no está aquí todavía. Usted no está aquí todavía. A su nombre. Y Elí le dice, mijo, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Levantándose, otra vez volvió Jehová y llamó al muchacho. Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Sabe lo que Elí le estaba diciendo? Sigue en la posición que estás. Ve y acuéstate porque yo no te he llamado. Elí no entiende todavía que es Dios que está llamando al muchacho. Elí estaba tan desconectado de la voz de Dios que no discernía que Dios estaba en el templo. Hay que estar muy apagado para que Dios esté en una casa y tú no lo sepas. Sigo paro. Aleluya. Aleluya. Parece que Elí pasó tantos años de esas experiencias que ya como que no se acordaba cómo entrar o cómo discernir a Dios en el presente. Dios estaba en el templo y Elí no lo percibía. Yo creo que el castigo más grande que puede tener un cristiano es que Dios esté en su casa sentado y él no lo sienta. No, usted no está aquí todavía. Yo creo que lo más desagradable es que en este estudio está la presencia de Dios y hay alguien que todavía no la percibe. Alguien alabe la gloria de Dios. Yo creo que esa persona no debe de dormir esta noche. Debería de irse al piso y llorar para que nunca en su vida vuelva a sucederle lo que le está sucediendo ahora. Es difícil que Dios te esté enseñando algo, pero que tu espíritu está cerrado y no lo recibe. Que Dios te esté hablando y tú no lo conozcas. Alaba la gloria de Dios. Es un problema. Lo que le pasó a los sacerdotes y a los fariseos fue que la profecía de Isaías se cumplió y ellos no se dieron cuenta. Gracias por su entusiasmo. Habrá alguien que alaba a Dios. Mientras ellos estaban encerrados en el templo adorando a Dios, Dios estaba pasando frente al templo en un burro. Pero como Dios no vino en la forma que ellos lo esperaban, ellos no tuvieron la capacidad de percibirlo. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Pablo dice que hay gente que operaron ángeles sin darse cuenta. Yo le diría, amado Pablo, esa gente estaban ciegos. Hay que estar ciego para que un ángel me visite y yo no sepa que es un ser celestial. Alguien tiene que alabar a Dios. En esta noche yo quiero que se despierte tu parte espiritual. Que tú entiendas que tú primero eres espíritu y luego tienes cuerpo. Ellos adorando al Padre. Señor, ¿cuándo va a cumplirse la profecía de Isaías 7? Un hijo nos he dado
y la profecía le pasa frente al templo caminando, montado en un burro, y ellos adorando a Dios y pidiéndole cuándo va a venir, y Dios pasando frente a ellos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron, Virginia? Porque carecían de revelación, carecían de actualización. No estaban actualizados con los acontecimientos del cielo. ¿Y sabes cuándo tú no estás actualizado con los acontecimientos del cielo? Cuando vives en la carne. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí. El que vive en el Espíritu vive conectado y actualizado cada segundo. Maramatoro Mosetaramahaya. No sé qué hacer con las manos. Hay alguien que alaba a Dios. Aquí más. El que vive en el Espíritu salió de su casa y va rumbo al trabajo, pero en el camino le actualizan el cerebro espiritual y se para, dobla a la derecha y encuentra a alguien que se quiere asesinar. Pero el que no está actualizado se va al trabajo sin saber lo que Dios quiere hacer en el camino. Yo oro para que toda capa carnal se te quite, para que despierte espiritualmente. Alguien diga amén. Oh, Rabasa Katala Masayama. Shemaya Soromatai. Maratira Makotara Mandira Mato Anabatoha. Yo necesito despertar a alguien hoy. Yo necesito creer que alguien hoy será actualizado. Gloria. Gloria a Dios. Hay software que hay que bajarlo otra vez. Hay software que hay que bajarlo a tu computadora espiritual. Dile que te queda al lado. Conéctate. Conéctate que hay programa nuevo. Hay programa nuevo. Hay revelaciones nuevas. Sigo paro. Mire, yo estoy predicando ni siquiera lo que he escrito. Lo que yo escribí es pequeño, pero al llegar aquí me actualizan. Alguien tiene que alabar a Dios. En el Beima me dan una revelación, pero en el camino me la van actualizando. Al llegar aquí me la van actualizando y me la amplian. Alguien tiene que alabar a Dios. Creo que el Espíritu Santo va a despertar el espíritu de alguien aquí hoy. Sigo paro. Que si sigo, si paro. Dale un aplauso al Dios del cielo. Diana, Dios estaba en el templo y Elí no lo percibía, Diana. Qué tristeza. Eso da ganas de llorar. Dios está en el templo después de muchos años de escasear su palabra, sus visitaciones, y Elí no lo percibe. Porque cuando solo vive de la experiencia de ayer, sin relación en el hoy, Dios camina contigo y tú ni lo ves. Mas cuando tiene relación diaria, cada respirar de Dios, tú dices, dime papá. Lo percibe. Porque es un espíritu percibiendo a otro espíritu. Alabado sea Dios. Pero cuando yo estoy en la carne, no hay forma de percibir lo espiritual. El problema de mucha gente hoy no es el diablo, es que están carnal. Sigo paro. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, a su nombre. Espíritu de Dios. Dale la mano a alguien y dile, prepárate. Préndeme la luz esa, la blanca. Préndeme todas las luces. Quiero ver claro a la gente que Dios va a despertar. Quiero ver la reacción de alguien. Quiero saber si le estoy hablando a alguien que quiere despertar o se quiere arropar con su carne. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta noche?
Hoy Dios despierta tu espíritu. Dile a alguien, prepárate. Elí enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Le dijo, ve, acuéstate, porque él no sabía lo que estaba pasando. La palabra, escucha lo que dice la Biblia. En el verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Diga conmigo, la palabra no se revela al que no lo conoce a él. Tú no puedes tener revelación de él si primero no pasa tiempo con él. A su nombre. Samuel había sido instruido por Elí, estaba siendo enseñado, pero nunca había tenido una experiencia con el Dios de Elí. Mis hijos tienen que entender esto, y tus hijos también. Ellos pueden conocerme a mí y yo hablarle del Dios quien yo les sirvo, pero ellos solo tendrán revelación de ese Dios que yo sirvo cuando ellos tengan relación con Él. Es bueno ser instruido por alguien que tuvo una relación con Dios, pero es mejor cuando tú empiezas la tuya con Dios. Alguien diga aleluya. Y yo estoy aquí porque yo sé que hoy se rompe una barrera entre alguien y Dios. Eso de vivir mendigando la relación de otro con Dios en tu vida termina. Eso de vivir mendigando profecía de un profeta, eso termina. Porque tú serás tu mejor profeta. El Espíritu de Dios hablará contigo. Y toda barrera entre tú y Dios se cae esta noche. Pero le estoy predicando a alguien. ¿Cuánto bendicen a Dios? Era muy buena la instrucción de Elí, pero le faltaba a Samuel una relación con el Dios que Elí había conocido. Samuel no se le había revelado la palabra porque no conocía al que daba la palabra. A su nombre. Pero esa noche Samuel está a punto de tener un cambio sobrenatural, porque el Dios que él no conoce, hay un detalle, ese Dios lo conoce a él. ¿Alguien puede alabar a Dios? Samuel se acostó no buscando a Jehová, fue Jehová que lo despertó buscándolo a él. Tú no puedes acercarte a él si él primero no se acercó a ti. No, usted no está aquí todavía. Atráeme a ti y correré a ti, dice el Salmo. Yo quiero decirle que el hecho de que yo le esté hablando este punto es porque Dios ya se acercó. Es porque ya Dios lo está despertando. Es porque hay un nuevo comienzo de Dios contigo. Es Dios quien llama a Samuel y se le aparece, se le revela. Y Samuel no conocía a Jehová. Es un punto tremendo. No conocía a Dios y aún así le ministraba a Dios. Yo llamo a ese muchacho hambriento. No conozco mucho de Dios, pero estoy aquí buscando a Dios. No sé predicar, pero aquí tengo la Biblia por si me quieren enviar a mí. Alguien no está aquí todavía. Los que lo conocen no lo buscan, y Samuel, que no lo conoce, le está ministrando. Bendito sea Dios. No, usted no está aquí todavía. Elí, que conoce a Jehová, no lo busca, y Samuel, que no lo conoce, le ministra. Bendito sea Jehová. ¿Sabe lo que Dios dice? Voy a tener que salir del altar y dejar a los sacerdotes que no quieren intimar conmigo, y me voy a tener que ir a los bares a sacar prostitutas para convertirla. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Mi nina me contaba algo de un cuñado mío llamado Kenny. Bebía que parecía un perrito.
Y cada vez que se emborrachaba, gritaba y decía: yo seré cristiano, yo seré cristiano, yo le voy a servir a Dios, yo le voy a servir a Dios. Con eso le cogí el alcohol. Gloria a Dios. Porque hay gente que cuando se emborracha dice: morena, vine a buscar. El alcohol le coge con una mujer, le coge con un hijo, le coge con llorar, le coge con comer. A él te le cogía con decir: yo seré cristiano, yo seré cristiano. A su nombre. No conocía a Dios y quería ser cristiano. Hoy en día es cristiano. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Se me está yendo el tiempo. Tengo unos cortos minutos, sigo paro. A su nombre. No conocía a Jehová, pero aún así ministraba a Dios. Elí le enseñó esto. Tercero, le enseñó a responderle bien a Dios. No solo es escucharlo, es responderle correctamente. ¿Cuántas personas Dios llama y no responden? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Dayana predicó eso una vez. ¿Qué dice la Biblia? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una fiesta. Invitó a los grandes, a los bonitos, a los ricos. Hizo un tremendo banquete. ¿Y qué pasó? No vinieron. ¿Y qué dijo él? Esta comida no se va a perder. No. Porque aquellos no le den importancia, yo voy a dejar perder esta gloria. No. Vete y recógeme a los mancos, a los tuertos, a los ciegos, a la prostituta, a los homosexuales. Recógemelo. Porque yo sé que ellos tienen hambre. Hay alguien que alaba a Dios. Hay alguien que alaba a Dios. Le enseñó a responderle. Dice la Biblia: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y Samuel, como no conocía, se levantó, vino a Elí y dijo: heme aquí la tercera vez, ¿para qué me llamas? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Yo llamo revelación tardía. Eso cayó ahora mismo. Revelación tardía. Dios tiene media hora hablando y Elí entiende que Dios media hora después. Cuando no estás en el Espíritu, responde siempre tardío. Aleluya. Aleluya. Y Elí entiende que es Dios que está llamando al muchacho. Lo entendió por experiencia y le dijo esto. ¿Cuántos están aquí todavía? Y dijo: heme aquí. Dice la Biblia: entonces Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás. Ahí le está enseñando cómo le va a responder. Fíjate, Dios tiene 20 minutos llamando a Samuel, pero no termina de decirle la causa por la cual lo llama hasta que Samuel no le responde. Sigo paro. Dios no le da la visión completa porque Samuel todavía no le ha respondido correctamente. Dios podía ponerse en el medio y decirle: hey Samuel, soy yo. Pero Dios espera que Samuel aprenda a través de Elí cómo se responde al Todopoderoso. ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice aleluya? No le revela Jehová el propósito a Samuel hasta que Samuel no aprenda a responder. ¿Sabe cuántas personas son visitadas por Dios de noche y solo perciben que Dios pasó, pero Dios no puede no puede dar revelación completa porque ellos no respondieron correctamente? ¿Cuántas personas estará llamando Dios para usarlo, hacer cosas grandes, pero ellos no han respondido como deben de responder? Cuando Dios te llama a orar, ¿cómo me va a responder? ¿Mirando a televisión? Orar. Cuando Dios te llama a adorar, ¿qué vas a hacer?
adorar. ¿Alguien está aquí? Hoy quiero creer que Dios está llamando a alguien. Y quiero creer que alguien va a responderle a Dios hoy. Dios no anda buscando el sabelotodo. Dios anda buscando a alguien que le responda. Aleluya. Alguien que le diga, heme aquí. Alguien que le diga, ¿qué tú quieres? Alguien que le diga, ¿para dónde voy? El mundo no está siendo transformado más porque hay pocos que responden al llamado de Dios. La iglesia no crece porque hay pocos que responden. Si respondiéramos a Dios cada vez que nos llama, trastornaríamos nuestra ciudad y nuestras regiones enteras. Hoy tenemos un grupo de adoración porque un grupo respondió. Hoy tienen un pastor porque él respondió. Conocimos un Gigi Ávila porque cuando lo llamaron respondió. Conocimos de una Catherine Kuhlman de tanta gloria porque cuando la llamaron dijo, aquí estoy. Ese es el propósito. Dios llama, pero alguien tiene que responder. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? La Biblia dice, llamé y nadie me respondió. Busqué a alguien que hiciera vallado y no encontré. El problema del mundo no es la falta de Dios, es la falta de alguien que le responda a Dios. Dios le está hablando a miles de personas a través del canal de YouTube y le está recargando. Llevo meses llamándote, pero no me responde. Si queremos ver un avivamiento de Dios, tenemos que responderle a Dios. Hay ciudades que no hay iglesia, no porque Dios no quiere, es que nadie le responde. Hay milagros que no están ocurriendo, no es porque falta poder, es que nadie responde. Yo quiero saber, ¿habrá alguien aquí que se va a disponer a responderle a Dios? Alguien tiene que decir, Señor, voy a responderte. Dígalo, dígalo, voy a responderte. Sigo o paro. Sigo o paro. Y Elí enseña a Samuel a responderle a Dios y le dice, Elí, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás así, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en el lugar. Elí lo instruye y le dice, mira cómo le va a responder, así. Aleluya. Gloria a Dios por Elí. Aunque estaba caído, ayudó a alguien a conectarse con Dios. Así le responderá, heme aquí, heme aquí, heme aquí. ¿Cómo le dijo? Heme aquí. Le dirá, heme aquí, habla que tu siervo oye. ¿Por qué Elí dijo eso? Porque Elí sabía que esa era la forma de que Dios le diera continuidad a lo que comenzó. A alguien que le respondiera, habla, que tu siervo te oye. ¿Habrá alguien listo para eso? Habla porque tu siervo te oye. Sigo paro. Le enseñó a responderle a Dios. Elí era un sacerdote caído, pero que había tenido experiencia con Dios. Cuando sabe responder a Dios, tendrá revelación del mañana, aunque vivas en el presente. La Biblia dice en el verso 10, y vino Jehová y se paró al lado de la cama de Samuel y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo, Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Diga aleluya.
Lo voy a decir otra vez. Cuando sabes responder a la voz de Dios, conocerá el mañana, aunque vive en el presente. Dios le dice a Samuel todo lo que va a hacer en el mañana, porque Samuel fue instruido por Elí para responder al llamado de Dios. Si responde al llamado de Dios, tendrá revelación y aventuras sobrenaturales con Dios. Alguien diga aleluya. Yo le doy gracias a Dios, a pesar de que Elí estaba caído, ayudó a Samuel a encontrar su destino y su propósito en Dios. Lo ayudó a desarrollar lo que Dios había puesto en este joven. Elí lo enseñó a ministrar, a oír la voz de Dios, a responder correctamente, a conectarse con Dios. Y al final Dios lo levanta como el profeta, uno de los profetas más poderosos de la antigüedad. Fue Samuel. Yo viví experiencia como la que Samuel vivió. Tuve la bendición de conocer gente que en su momento dado fueron instrumentos que me ayudaron a responder a mi llamado. Me aclararon la vista y me abrieron los ojos y me enseñaron cómo se le responde a Dios. Alguien diga aleluya. Yo como discípulo, este es mi testimonio. Yo crecí en una iglesia muy pequeña. Y cuando hablo de iglesia no me refiero al cuerpo de Cristo, sino al local donde yo me convertí a Jesús. Mi pastora, que en la actualidad está viva, tiene 95 años de edad y todavía cocina. Esa señora era bien recta, pero me enseñó a cómo entrar y ministrar en la presencia de Dios. Me enseñó gordura, seriedad. Me enseñó a ser alguien que tuviera carácter cuando Dios hablaba y cuando Dios daba una palabra. A base de disciplina, pero me enseñó. A base de corrección, pero me enseñó. Tuvo mano dura, pero me ayudó a enderezar las cosas que yo no podía enderezar. ¿Alguien puede alabar a Dios? A su nombre. Con ella aprendí a tener sueños. Con ella aprendí a buscar y a depender de Dios. Ella me contaba sus experiencias, cómo Dios la visitaba. Con ella aprendí a tener hambre de conocer al Dios Todopoderoso. Con ella aprendí que Dios es un Dios de propósito y que cuando Él te escoge no hay diablo que te robe de la mano de Jehová. Voy a contar un testimonio que parecerá una locura, pero fue lo que ella me contó a mí. Una vez, entre tantos testimonios que ella siempre contaba de lo sobrenatural y de las visitaciones de Dios, yo recuerdo una vez que ella contó cuando ella tenía solo apenas unos 20, 30 años de edad. Ella tuvo su primera hija y quedó mal, según me cuenta. Y literalmente cuando ella tuvo el parto, ella murió como por media hora o 2 horas. El doctor la diagnosticó muerta y se murió la señora Gladys. Murió. La niña vivió, pero ella murió. Ella no era cristiana en ese entonces. Y dice ella que su alma salió del cuerpo y descendió a las profundidades de la tierra en una oscuridad.